Listo, pues la última de la India, donde vamos a tratar de abarcar un poquito pues del nacimiento, del nacimiento del país que nace para desintegrarse inmediatamente, ¿no? Este, el nacimiento, la partición de la India inmediatamente después de haber nacido. Y bueno, pues un poquito cómo se va formando los primeros problemas que tiene el país para tratar de entender y de llegar pues ya finalmente a la India, a la India actual, ¿no? Y pues tratar de entender un poquito esta India actual, ¿no? Acuérdense lo más increíble de la India, que lo vimos desde las primeras clases, pues es precisamente esta permanencia eterna, esta permanencia de tradiciones, esta permanencia religiosa, esta permanencia de sus grupos nómadas. Entonces, en la India todo permanece y entonces de esta manera, pues todo lo que ha sido de lo más antiguo en la India, todos los rituales, todas las creencias del hinduismo, toda, toda la tradición hinduista, pues ahí sigue más de 1000 años después. Y además, al mismo tiempo, también siempre aceptó. Eh, y entonces, pues entró el Islam y es una minoría definitivamente, pero ahí sigue el Islam, y entró el cristianismo y ahí sigue el cristianismo, y se desarrollaron nuevas religiones como los sijis, y ahí siguen los sijis, y de alguna manera la India va absorbiendo, ¿no? El budismo, y por supuesto ahí sigue el budismo, los janistas, y pues ahí están todos hoy. Todo esto que ha ido pasando, todo esto que hemos ido viendo a lo largo de 1000 años, pues ahí sigue en la India, y pues esto lo vuelve algo muy interesante, pero también lo está volviendo ahora un país con una serie de conflictos que además nunca tuvo en la antigüedad. Esta tolerancia, este recibir, este abrirse, este aceptar, pues en la modernidad no cuaja. Y entonces, pues todo este pluriculturalismo tan impresionante que generó la India, ahora es uno de sus mayores problemas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver finalmente, pues cómo empieza a nacer y cómo empiezan a darse todas estas situaciones. La independencia de la India del Imperio Británico es proclamada oficialmente el 15 de agosto de 1947. Ese día se marca el inicio de una nueva era para una de las civilizaciones más antiguas del mundo, ¿no? 15 de agosto de 1947. 15 de agosto de 1947, tal cual se pacta después de una lucha muy larga por la independencia. Tal cual se pacta que esta fecha sea la fecha de entrega. Los británicos pues tienen que preparar y tienen que entregar el gobierno. De hecho, uno de los problemas es que se pacta con demasiada prisa. Una vez que se acepta la independencia de la India, una vez que se decide, ok, ya la India pues sí va a ser un país independiente, Inglaterra va a entregar el gobierno, no se dan un periodo de preparación, no se dan un periodo de adaptación, no se dan una forma para hacerla pues con la calma, para entender los nuevos procesos, ¿no? Obvio, los indios están hartos del dominio inglés, y entonces, una vez que Inglaterra dice, está bien, la India debe de ser un país independiente, la presión es para que se haga inmediatamente. Y por eso, pues al final del día se hace con demasiada prisa. Se fija la fecha del 15 de agosto de 1947, y pues hay que hacer el cambio a toda velocidad. Y esto va a hacer que el nacimiento de la India sea todavía un poquito más complicado. Obviamente a nosotros siempre nos han enseñado a Mahatma Gandhi como el gran libertador
de la India, ¿no? Lo vimos la clase pasada, platicamos de Gandhi, pero platicamos también de todo el proceso de independencia. Por supuesto, Gandhi es un personaje importantísimo y su resistencia pacífica es algo brutal porque logra, no sin violencia, logra sin violentar, más no sin violencia, porque, pues, por desgracia, las respuestas son violentas, ¿verdad? Y mueren muchos indios en actuar sin violencia, ¿sí? Pero logra sin violentar que Inglaterra acepte la necesidad de que la India se convierta en un país independiente. Pero logra sin violentar Gandhi, pero también entendamos que atrás había 1000 revoluciones armadas que también estaban desestabilizando al país. Este, que no es un movimiento independentista, son muchos movimientos independentistas. El de Gandhi es muy famoso por su método de paz. El de Gandhi es muy famoso porque moviliza millones de personas y porque sí, logra desestabilizar al Imperio Británico sin necesidad de tener un enfrentamiento armado. Pero tenemos a la Liga Musulmana que también está peleando por un proceso de independencia. También la Liga Musulmana es pacífica, principalmente, ¿no? Pero tenemos a un chorro de grupos armados que también están peleando la independencia de la India. ¿No? Y aquí hablamos del Congreso Indio, pero ojo, el Congreso Indio, no es el Congreso del gobierno de la India, es que así se llama el partido, ¿ok? El partido, este, de Mahatma Gandhi, el movimiento de Mahatma Gandhi, que después se va a convertir en partido y se va a convertir en partido en el poder durante mucho tiempo, es el Congreso Indio. Entonces, nada más cuando hablemos del Congreso Indio, no es que estemos hablando del Congreso que gobierna en la India, sino que estamos hablando de un partido político, ¿okay? Que es el Partido del Congreso. Este, ¿no? La Liga Musulmana es otro partido, ¿no? Y de ahí, bueno, pues iremos viendo más partidos, iremos viendo otros partidos políticos que van apareciendo, pero nada más para que no nos confundamos, con el Congreso Indio no nos referimos al Congreso que gobierna la India, en realidad el Congreso Indio es uno de los múltiples partidos políticos que tienen presencia en la India. En la India recientemente independizada y en la India moderna, incluso. Eh, este nacimiento pues no queda exento de problemas, desde luego, ¿no? Es un nacimiento complejo, es un nacimiento complicado y el primer problema es que la India emerge dividida y llena de retos sociales y llena de retos económicos, religiosos y políticos que pues requieren una serie de respuestas audaces, una serie de respuestas innovadoras. Otra vez entendamos que la India no existía. En este contarnos de la historia moderna que nos encanta. Lo hacemos con México y lo hacemos de ahí con todos los demás países, ¿no? Eh, Hablar de la independencia de la India como si la India hubiera recuperado su independencia, este, como si la India hubiera existido antes de Inglaterra, igual que México. México no existía antes de España. La India no existía antes antes de Inglaterra. ¿Sí? Es curioso, el conquistador, y el conquistador inglés no es el conquistador amable, no es el conquistador que comparte, no es el conquistador que se mezcla, definitivamente no es nada de eso, a diferencia del conquistador español que sí lo es. Este,
el conquistador inglés sí es un conquistador explotador, sí es un conquistador que no se mezcla, sí es un conquistador que no quiere convivir con el pueblo conquistado, lo que le interesa es obtener el beneficio económico y tan tan, vótense. Pero de cualquier manera, es el mismo conquistador el que le da la cohesión para que pueda existir como un país. Sin el conquistador, la India no existe. Sin la conquista de Inglaterra, la India no existe. Al momento de la independencia, la India contaba con 560 reinos semi-independientes. Híjole, bola de cachitos. 500. A ver, ¿cómo? 560 reinos independientes, Órale. con mayor o menor grado de independencia, pero 560 reinos. Digo, es un territorio muy grande, ¿eh? ¿No? O sea, realmente la India es un territorio enorme. Pero hablar de 560 reinos semi-independientes en ese territorio, sí, es hablar de reinos pequeñitos, ¿no? Este, aún con el dominio, aún con el dominio inglés, existen estos 560 reinos, ¿sí? Qué barbaridad. Porque Inglaterra no establecía tal cual un gobierno completo, absoluto. Acuérdense que incluso Inglaterra utilizaba este sistema de zonas de gobierno inglés y zonas de gobierno de gobiernos indios. Los gobiernos indios estaban completamente sometidos al gobierno inglés y a las decisiones que tomara la corona, pero de esta manera todos estos príncipes indios, todos estos pequeños reinos indios, pues tenían a su príncipe, tenían a su rajá o a su sultán o a su emir, porque además pues tenían todos los tipos de reyes, ¿no? Por eso hay tantas religiones. Por las religiones, por sus conceptos de gobierno, ¿no? Todos dependían de Inglaterra y todos estaban sometidos al gobierno inglés, pero de tal manera todos ellos existían. Y entonces la gran tarea de la independencia no solamente es correr a los ingleses, Es ahora unificar todo el además de país, correr ¿no? a los ingleses es unificar Claro. a estos 560 reinos, ¿no? Se logra, increíblemente se logra, ¿no? Es necesario unificar políticamente todos estos territorios y esta tarea la asume un personaje que se llama Sardar Vallabhbhai Patel. Él es el que va a lograr todos los acuerdos diplomáticos Vaya, para lograr esta vaya. unificación, ¿no? A veces usando más diplomacia y a veces usando un poquito más de presión no tan diplomática, pero finalmente, pues este es el personaje, ¿sí? Sardar Vallabhbhai Unificador del país. Patel, quien va a lograr la adhesión de 560 reinos semi-independientes para que se decidan por fin a constituir un país que nace el 15 de agosto de 1947. ¿No? La independencia de la India no significa regresar a un estatus anterior a la conquista, la independencia de la India significa nacer, significa aparecer como un país que no existía, ¿no? Y así aparece, 15 de agosto de 1947, aparece un nuevo país en realidad, ¿no? Con toda esta tarea diplomática que vendrá después de ir logrando la unión de todos los reinos, ¿no? Pero pues ahí está apareciendo un país nuevo. ¿Mm? Él es el gran negociador que logró que todos los reinos de la India decidieran finalmente unificarse. Eh, pero lo más difícil que unificar todos estos reinos fue la división entre el Islam y el hinduismo.
560 reinos indios e hindús. Acuérdense, indio es el gentilicio, hindú es Ujú. una religión. Entonces, 560 reinos que son indios y son hindús se unifican sin mayor problema. Pero la unión entre Islam e hinduismo, esta no se logra, ¿no? La India era un territorio extremadamente diverso, con múltiples regiones, con múltiples etnias, con múltiples lenguas. Realmente esa es otra cosa bien interesante. La India se puede cohesionar a partir del inglés, porque los indios hablan muchísimos idiomas. Pues sí, muchas lenguas. Muchas, y la India moderna acepta todas esas lenguas como idiomas oficiales, lo cual debe de ser complicadísimo de conseguir, pero las acepta como sus lenguas oficiales. Entonces, más de 100 lenguajes, una cantidad impresionante de reinos, 560 reinos, diferentes etnias, diferentes religiones entre islam, hinduismo, sijismo, cristianismo, ¿no? Este, los dos grupos principales son los hindús y los musulmanes, y esto con una diferencia muy, muy marcada, ¿no? El islam es la segunda religión, pero tiene al 25% de la población. Hay Oiga, muchísimas religiones. ¿y sus costumbres siguen siendo las mismas en esa época? ¿Usos y costumbres? Se han abolido algunos de sus costumbres, claramente. Acuérdense, uno de los usos que tenía el hinduismo era que la viuda se arrojaba a la pira funeraria del marido. Esas cosas ya no se hacen, ¿no? Los rituales que implicaban sacrificios de sangre, obviamente se han abolido en la modernidad, pero básicamente el hinduismo sigue teniendo las mismas creencias, los mismos rituales, los mismos conceptos desde hace más de 1000 años. Eliminando los rituales de sangre, eliminando los rituales de muerte, pero fuera de estos, la India sigue teniendo, el hinduismo prácticamente no ha cambiado. Son los mismos dioses, son las mismas creencias, son los mismos conceptos. Ya las viudas no se arrojan a las pilas funerarias de sus maridos, pero en general, en esencia, el hinduismo sigue siendo lo mismo. Ujú. Y el Islam, bueno, el Islam pues también es una religión que no ha evolucionado, que tampoco ha cambiado demasiado. Bueno, en realidad las religiones cambian muy poquito, porque pues es muy difícil cambiar cuando Dios ya nos dijo cómo se deben de hacer las cosas, como por qué demonios Dios va a andar cambiando de opinión. ¿No? Pero, pero no es Dios el que cambie de opinión, son las religiones que cambian. Y las religiones Se- son hechas por Dios, por hombres. sí, claro, pero a ver, aceptar un cambio en la religión es como aceptar o que Dios está cambiando de opinión o que no le habíamos entendido un sorbete. Es bien difícil que las religiones cambien. El catolicismo tampoco ha cambiado gran cosa. Ahora tenemos un papa muy progre, pero vamos a ver qué tanto convence en realidad. Así es. ¿Mm? O sea, no es fácil que un concepto religioso se cambie dramáticamente, ¿no? Porque pues sí es aceptar que o no habíamos interpretado bien lo que Dios dijo, o peor aún, pues que no es, que no, que Dios no dijo lo que dijo. Sí ha sido dificilísimo para el cristianismo entender que San Jorge no puede haber derrotado a un dragón. Pues obviamente todo el cambio religioso implica muchísimas complicaciones.
¿no? Pero bueno, el hinduismo sigue más o menos sus mismos rituales, sí se han modernizado algunas ideas, sí se han modernizado algunas formas, no se han modernizado algunas ideas, sí se han modernizado algunas formas y los sacrificios que implicaban ritual de sangre o peor, ritual de muerte, bueno, pues eso sí, han sido eliminados, ¿no? ¿Mm? El Islam con una minoría, el 25%, pero sigue siendo la religión, la segunda religión más grande de la India. Y estos dos pueblos que pudieron convivir durante, pues si estamos hablando desde los años 600, 700, cuando empieza el Islam a aparecer en la India, como habíamos visto, primero como comerciantes, después como agresores terribles, saqueadores, luego como el gran imperio mogol, este, que convirtieron a una parte importante de la población hindú, aunque nunca a la mayoría. El hinduismo es muy arraigado, es muy fuerte, y los hindús difícilmente aceptaban la conversión. Incluso el propio imperio mogol tuvo que aceptar que en la India no iba a lograr conversiones como en los demás lugares donde el Islam se asentó, donde sí logró conversiones masivas. Incluso el mismo Imperio Mogol tuvo que aceptar en su momento eliminar los impuestos para los no practicantes del Islam, porque para lo único que les servían los impuestos era para que el pueblo se les rebelara, no servían para que la gente se convirtiera, como si sirvieron en toda la zona del Imperio Otomano, por ejemplo, ¿no? Este, aquí no servían, aquí la gente no se convertía. En, en, en 300 años de dominio lograron convertir a un 25% de la población, utilizando todos los métodos que se pueden utilizar, ¿no? Desde la prédica y el convencimiento hasta la obligatoriedad y la violencia, pasando por las cargas económicas, con libertad religiosa, pero con cargas económicas. Con todos los métodos que se pueden utilizar, el Islam logró convertir en 300 años de dominio a más o menos el 25% de la población de la India. Para que nos quede claro, más o menos en el mismo tiempo de dominio, España convirtió al 90% de la población de Mesoamérica, ¿no? Fueron pocos, ¿no, prof? Los que se Pues veinticinco por convirtieron. ciento es nada, ¿no? Es nada, Ujú. ¿sí? Tenían Ujú. sus ideologías muy arraigadas. El hinduismo es muy fuerte, es muy, muy, muy fuerte, ¿no? Tanto así que, pues por eso nace el sijismo, ¿no? Que es una mezcla de hinduismo con islam. Ujú. Este, el Congreso Nacional Indio, liderado por figuras como Mahatma Gandhi o Jawahirlal Nehru, promovían una India unida y secular. Ellos promovían una India, Gandhi claramente tiene el concepto de somos indios, más allá de que seamos hindús o musulmanes, somos indios, ¿no? Este concepto aún hoy causa problemas con algunos personajes, ¿no? Pero bueno, digamos que este concepto hoy se entiende con un poquito más de facilidad, el poder decir somos mexicanos y no importa si eres católico, cristiano, ateo o judío, somos mexicanos, son como dos cuestiones diferentes. Una cosa es tu nacionalidad y otra cosa es tu religión. Pero bueno, la separación iglesia-estado es un concepto relativamente moderno en el mundo, tiene 200 años, ¿no? Y en la India, en el 1947, pues todavía no logró entenderse plenamente este concepto, mientras el Congreso Nacional Indio sí lo entendía, mientras el Congreso Nacional Indio sí claramente decía, primero somos indios y después pues puedes practicar el hinduismo, puedes practicar el islam, puedes ser siji, puedes ser cristiano, ¿no?
pero primero que nada somos indios. Y como indios requerimos un país, y como indios vamos a forjar nuestro país, ¿sí? Este, claro, entendamos por otro lado que en realidad a la India la forjó el hinduismo. No existía una unión política, pero ya existía una unión de religión, creencias y tradiciones. Realmente eso es lo que forjó a la India, la forjó el hinduismo. Y luego, cuando la India quiere nacer a su vida de independencia, pues el Islam y el hinduismo, que en sus momentos se supieron entender, pues ahora no se saben entender, ¿no? Gandhi no lo entiende de esta manera. Gandhi dice, tenemos que nacer como un país unificado y necesitamos un país unido. Incluso, claro, Gandhi inmediatamente es promotor de un Estado laico, en donde esté perfectamente separada religión de gobierno para que puedan convivir musulmanes e hindús, además de sijis, cristianos y todos los demás, ¿no? Pero digamos que la mayoría hindú, la mayoría, aunque parecen muy poquitos, musulmana, y ya las minorías mucho más, pues mucho más menores, por, por decirlo de alguna manera, que serían, pues todas las demás religiones que se han forjado que se han forjado en la India, ¿no? Eso es lo que Gandhi hubiera deseado, una India perfectamente unificada, en donde los conceptos religiosos pues no tuvieran absolutamente nada que ver con lo demás. Pero la Liga Musulmana, liderada por Muhammad Ali Jinnah, defiende que los musulmanes tenían que ser una nación separada que necesitaba de su propio Estado. Eso es lo que la Liga Musulmana inmediatamente pretende. Obviamente, pues van a surgir todos los conflictos, van a surgir todas las discusiones, va a surgir mil cosas. Por supuesto, en este proceso hay asesinatos, atentados terroristas, golpizas en las calles y todos los géneros de negociación y violencia que se nos pueda ocurrir, ¿no? Y bueno, pues los británicos van a intentar eh, pues, ¿cómo le hacemos para entregar ya un país, pues, funcional, ¿no? Un país en el que ya se hayan logrado estos acuerdos. Entonces, bueno, pues los británicos van a intentar varias soluciones, tratando de pactar tanto con el Congreso Nacional Indio como con la Liga Musulmana, como con otras fuerzas políticas que andan por ahí apareciendo y desapareciendo, ¿no? Para entender, ok, vamos a entregar el país, ya es un hecho que Gran Bretaña se sale de la India, pero interesante porque van a intentar salirse sin dejar un mugrero, a diferencia de lo que se hizo en Israel, ¿no? En donde Inglaterra un día dijo, bueno, yo ya me voy y ahí arreglen ustedes su desmadre. En la India, sí, Inglaterra va a hacer este intento de decir, yo ya me voy, pero ¿cómo le hacemos para dejar esto, pues, bien establecido? ¿Mm? Todas las ideas de reunión fracasaron. ¿Por qué? Porque se genera una enorme desconfianza mutua. Los musulmanes quieren su país separado y entonces no quieren aceptar una negociación y claro, automáticamente los hindús pues empiezan a tener una desconfianza con todo lo que sea Islam. Y entonces pues no hay una posibilidad de llegar a un acuerdo y además los ingleses pues están viviendo la presión de retirarse del subcontinente. Ya váyanse. Estos pues finalmente Lord Mountbatten pues va a tener que hacer lo más rápido posible los arreglos y pues al final del día la única solución que existen es la de dividir el país.
¿no? El mismo 15 de agosto que nace la India, nace Pakistán. O sea, ya nace separado. Lo que era el Raj británico no se pudo convertir en un país. Lo que era el Raj británico ya nace automáticamente separado. ¿Sí? Y pues la opción es esta, la opción final y la única opción que se logra aceptar es la de crear dos países independientes con gobiernos independientes para que en un país puedan estar los musulmanes y en otro país puedan estar los hindús. Obviamente Pakistán es mucho más chiquito que la India, dado que de entrada los musulmanes representaban el 25% de la población, ¿no? Entonces nacerá de esta manera la India, un estado laico con mayoría hindú, liderado por el Congreso, acuérdense, Congreso Partido Político, ¿no? Este, y nacerá Pakistán, un estado fundado como patria para los musulmanes del subcontinente, que incluía dos regiones separadas, Pakistán Occidental y Pakistán Oriental. Pakistán Oriental finalmente es Bangladesh, pero eran dos regiones separadas. Esto lo vimos mucho en particiones de países y en particiones de territorios. Yo no sé por qué les gustaba a los ingleses hacer estas cosas, porque pues además es claro que no funcionan, ¿no? Un país partido en dos que tiene a otro país en medio, pues lo que sucede es obvio, Pakistán Occidental y Pakistán Oriental se van a quedar aislados el uno del otro. Entonces, ¿cómo puede existir un país con dos regiones aisladas? Pésimo eso. Pero pues ni modo, es a lo que se llega, ¿no? Se propuso una transferencia acelerada del poder para el 15 de agosto de 1947. Se nombró a Cyril Radcliffe, un abogado británico que además no tenía ninguna experiencia en la región, para trazar la frontera entre la India y Pakistán. Y 5 semanas nada más. ¿No? Y lo hizo en 5 semanas. ¿Sí? También entendamos, por el otro lado estaba la presión de la India de decirles a los ingleses, ya se me están largando, ¿no? Entonces, pues aquí sí habrá que reconocerles que hicieron lo mejor que pudieron en el tiempo que se les dio y se salieron pues dejando el menor mugrero posible. Por supuesto, lo que va a suceder es que la India y Pakistán nacen en guerra. Apenas nacen y ya se están peleando, apenas nacen y ya los acuerdos de la línea divisoria de los países están en discusión inmediatamente. Entonces ahí, en 1947 fueron también cuando se dividió esto. ¿Sí? ¿Sí? La India nace dividida. Ujú. Bueno, la India, no, la Con India nace como la India, dos, pues, sí. pero el 15 de agosto de 1947 nacen dos países, Ajá, sí. la India y Pakistán. Y Pakistán, y luego se vuelve a cambiar de nombre y llama Bangladesh. Y aparecerá Bangladesh, Ujú. exactamente, ¿no? Pero pues sí, de inmediato nacen en guerra. Estos dos países no nacen con un acuerdo bien fundamentado, nacen con un acuerdo que se hizo al vapor y sobre las rodillas, ¿no? En 5 semanas, a un personaje sin experiencia en la región, lo agarras y le dices, órale, en friega, invéntate dos países, pues se agarró el mapa y ahí le garabateó como pudo dos países, ¿no? Tratando de entender un poquito, pero claro, esto es imposible. En un territorio, la gente se mueve con relativa libertad. Entonces, pues tratando de entender, bueno, ¿dónde es donde viven los musulmanes o donde viven la mayoría de los musulmanes?
¿no? Y pues más o menos la mayor concentración de población islámica está en la región del norte. Y pues eso es en lo que más o menos se tiene que basar Radcliffe para decir, bueno, pues este es el territorio donde más musulmanes viven, pues este territorio démoselo a los musulmanes. Pero eso no quiere decir que no vivieran musulmanes en el sur de la India. Entonces, claro, este tipo de particiones genera una enorme problemática. Entre 14 y 18 millones de personas tuvieron que movilizarse de su lugar. Y Masacre. una familia hindú que toda su vida vivió en el territorio que de repente les dijeron a partir de hoy esto es Pakistán y es territorio de los musulmanes. Entonces ustedes ya no son bienvenidos aquí. Pero piensen que puede ser una familia que llevaba generaciones y generaciones y generaciones viviendo en esa zona. Y lo mismo a una familia de musulmanes que viviera al sur de la frontera de Pakistán, a quien de repente se le dice, pues es que esto es territorio hindú y ustedes ya no son bienvenidos aquí, así que lárguense a Pakistán. ¿No? Entonces, es un movimiento monstruoso hacia ambos lados hacia ambos lados de la frontera, ¿no? Es Es un como movimiento Palestina y como Palestina e Israel, sí, pues están como pues, Grecia y Turquía. ajá. Sí, o sea, esta salvajada la hemos hecho muchas veces en la modernidad, curioso. Hay una buena película de este tema, no sé si se la han visto, que se llama El último virrey. No, ¿en qué Yo lo plataforma está? vi, yo lo vi, me parece en Netflix, pero hace unos, ¿qué será? No sé, varios años, unos 4 años o algo así. A ver si sigue. Se llama El último virrey. Vamos a preguntarle al oráculo. Ujú. Ah, caray, hay una, pero que se estrenó el 3 de marzo del 2017. Sí, fue hecho en 17, pero yo lo vi mucho más recientemente. Pues se En puede Ok. pedir porque luego las tienen ahí. Sí, El último virrey, ¿no? Se busca. Ujú. Dice el oráculo que la podemos encontrar en Netflix y en YouTube. Mm. Vale la pena, está bueno. Como que te Ok. dimensiona un poco la locura de esto. Ujú. De lo que implica toda esta locura, seguramente, ¿no? Pues haz algo similar a lo que sucedió también en China con el primer emperador, ¿no? Que unificó a todos los pueblos, pero no sé allí cómo andaban las religiones. Este, Qin Min o cómo caramba se llamaba. sí, El que el de los ejército de terracota de su tumba. pero ahí por el contrario, ahí hay una unificación forzada, pero ahí hay una unificación. Entonces, mal o bien, la gente se queda en sus lugares. Aquí la problemática es todo lo contrario, aquí hay una división. Yo lo que no entendí mucho es por qué Mongolia se aisló, se quedó tan chiquita su territorio, después Ah, de que el gran mongol todo lo conquistó. todo lo conquistó. Esa es otra historia que a lo mejor un día analizamos. Pues yo creo que sí, es muy ¿No? interesante. Ujú. Pero bueno, entonces imagínense, pues entre 14 y 18 millones de personas que tienen que ser desplazadas de sus territorios, Es ¿no? terrible porque pues ya tú ya vives en un lado y ya te cambian a otro y no te dan seguridad de tierra ni nada. O a lo mejor sí, dijeron cachito más cachito, este cachito te toca a ti, este a ti y este a ti. A algunas personas relativamente, pues como todos estos procesos, pues hay a quien le ofrecen algo, pero la realidad es que es un movimiento tan monstruoso de personas que termina por implicar una mortandad terrorífica, Debe ser. que termina por implicar una violencia terrorífica.
¿no? Y eso es lo que siempre ha pasado en estos casos, ¿no? Cuando Grecia corrió a los turcos y Turquía corrió a los griegos, pues fue lo mismo, ¿no? Y así se ha dado, pues cuando los musulmanes tuvieron que salir de Israel, pues se dio exactamente lo mismo. No. Pero además aquí es una cantidad muy grande de gente, entre 14 y 18 millones. Entendamos que la India también todo es en grande, ¿no? La cantidad de la población de la India es monstruosa. Entonces, pues sí, los hindús y los sijis tienen que huir de Pakistán hacia la India y los musulmanes tienen que abandonar la India hacia Pakistán. Es la mayor migración forzada de la historia moderna. ¿Mm? O sea, es una tragedia que se ha dado en múltiples ocasiones, pero además la cantidad de desplazados en la India, pues es la más grande que ha existido en la historia moderna. Pero Y algunos sí se es, quedaron, ¿no? O sea, en la India hoy sí hay musulmanes. Entonces, ¿era obligatorio o era así como voluntario? era obligatorio, Ok. era obligatorio. Y como también sucede siempre en estos procesos, pues hay un grupo que aún ante la obligatoriedad se negó. Y luego ese grupo, poquito a poco, volvió a ser aceptado, ¿no? Hoy los musulmanes que viven en la India no sufren de persecuciones, ni sufren de discriminaciones, ni nada por el estilo. Pero de momento, cuando se crea esta bipartición de país, la orden es clara, todos los hindús y sijis tienen que salir de Pakistán y todos los musulmanes tienen que salir de la India. Ujú. ¿Mm? La India mucho más tolerante dentro de todo, porque en la India se quedan los hindús, los sijis, los budistas, los janistas y los cristianos. Y Un en numerito de Pakistán cristianos es chico, ¿verdad? es chico, pero hay. Ujú. Sí, debe haber. Ujú. Y en Pakistán se quedan los musulmanes, ¿no? Sí, acuérdense que desde que llegó Portugal, Portugal establece una misión en la India y Portugal tiene este mismo concepto que tiene España. Para Portugal sí es importante la integración de la población y la conversión de la población. Entonces, toda la región de la India que estuvo dominada por Portugal tiene grupos importantes de cristianismo. Católicos, claro. Digo, una religión muy minoritaria, pero hay cristianismo en la India. 14 a 18 millones de personas se tuvieron que desplazar, entre 1 y 2 millones de personas murieron en masacres, violaciones, incendios, linchamientos, etcétera. Una cantidad brutal de mujeres fueron secuestradas, muchas de ellas nunca fueron recuperadas y pues ni la autoridad británica, ni el gobierno indio, ni el gobierno pakistaní pudieron controlar esta situación terrorífica y bueno, pues las consecuencias fueron funestas, la violencia fue enorme y pues hablamos de entre 1 y 2 millones de muertos. Ay, qué cosa. Además, como dijimos, nacen en guerra, porque inmediatamente aparece ahí un pequeño Cachemira. territorio que la India dice es mío y Pakistán dice es mío, Cachemira ese pedacito. Cachameria. El pleito va a surgir de que Cachameria era un territorio en donde había más población musulmana, pero estaba gobernada por un raja hindú. Entonces, pues los hindús dicen, era claramente hindú, era un reino hindú.
por ende le pertenece a la India. Y los pakistaníes dicen, la mayoría de la población es musulmana, entonces le pertenece a Pakistán. Y ambos dicen, además hay diamantes. Ujú. Ese es el verdadero conflicto, ¿verdad? En ambos países la religión tiene un papel creciente en la vida política. Curioso, la India nace como un país laico, secular, y curiosamente, pues la gran contradicción, el siglo XXI es el siglo que está pidiendo regresar a los conceptos más religiosos, más cerrados, menos tolerantes en todo el mundo, desde Donald Trump hasta la India. Y poco a poco, cada vez más es la religión importante en la vida política, tanto de la India como de Pakistán. En la India ha habido tensiones importantes entre el secularismo constitucional y un auge de un nacionalismo hindú. Pero, ok, o sea, aquí entiendas el problema, ¿no? Estamos generando un nacionalismo religioso. Entonces, pues, se está pretendiendo que cada vez más el concepto religioso tenga peso en el gobierno hindú. Y en Pakistán, con más razón, pues que cada vez más el Estado Islámico tenga presencia en Pakistán y se gobierne en base a a las leyes del Islam. Nacen estos países, la economía de la India está devastada, por supuesto, ¿no? Después de la colonización británica, la India se encuentra con una infraestructura obsoleta, con una producción agrícola insuficiente y con una población empobrecida y mayoritariamente rural. ¿Mm? Esto tiene toda la lógica del imperialismo inglés, por supuesto, ¿no? El imperialismo inglés lleva infraestructura, pero infraestructura para la explotación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Claro, construye ferrocarriles, pero son ferrocarriles que básicamente buscan unir las zonas de producción agrícola o de producción minera con las costas. Porque lo que importa en esta construcción de ferrocarriles es eso, ¿no? Conectar las zonas de producción con las costas para que la producción llegue a la costa, se trepe a los barcos y rapidito salga hacia Inglaterra. Se crean telégrafos, pero no se crea una infraestructura realmente con la idea de cohesionar No al les país. importa exactamente Y la entonces, población. entonces, pues sí, nace con una infraestructura obsoleta, nace con una producción agrícola insuficiente, nace con una población mayoritariamente rural. Ujú. Por lo que, pues la India tenía que construir una estructura política democrática desde cero. Y se dará la redacción de la primera constitución de la India. Ambedkar será el que encabece esta primera redacción de una constitución y para 1950 la India se habrá dado su primera constitución, estableciendo una república federal, democrática y secular. Pero nace inmediatamente con las disputas con Pakistán. Inmediatamente desde la fundación de ambos países surgen las disputas por esta región que se llama Cachameria. Y esto va a generar la primera guerra indo-pakistaní, que es de 1947 a 1948. O sea, la India nació en agosto de 1947 y ya está en guerra. Pakistán nació el mismo día y ya está en guerra, ¿no? En cuanto nacen, entran en guerra. Vamos a ver un poquito esta primera guerra indo-pakistaní. Nehru era primer ministro Nehru se va a convertir en el primer ministro, así es. pero fue en la época de Indira Gandhi, ¿no?
No, primero es él. Él. Ahorita encontraremos al Ajá. personaje, pero Indira Gandhi fue primer ministro en los 70 y de hecho tenemos ahí un escándalo muy interesante con ella, ¿no? Sí. Ujú. El principado se llama Jammu y Cachemeria. Tiene nombre de dos, pero es uno. Son dos regiones, Jammu y Cachemeria, pero era un solo principado, ¿no? Entonces, Jammu y Cachemeria era uno de estos 560 principados autónomos bajo dominio británico, y pues cuando surge la India, vemos este gran proceso diplomático, ¿no? En el que pues hay que unificar a estos 560 principados y lograr que estos 560 principados acepten la unión o a la India o a Pakistán. Jammu Cachemeria no quiere decidir, por lo que es este territorio en el que su incorporación no fue inmediata. Este Jammu Cachemeria se queda ahí volando como un principado independiente gobernado por Hari Singh. La problemática es, como habíamos dicho, la mayoría de la población es musulmana, pero estaba gobernada por un maharaja hindú, Hari Singh. Entonces, pues en realidad lo que quiere Hari Singh es mantenerse independiente. En realidad lo que quiere Hari Singh es aprovechar esto pues quedarse con su propio territorio, que existiera como otro país más, ¿no? La India, Cachemeria y, y, y Pakistán, ¿no? Cachemeria es un territorio muy pequeñito, pero es rico en diamantes. Entonces, Ah, por supuesto, Hari Singh es un príncipe putrimillonario y unirse a uno de los dos países no le conviene. pues implica perder todo este poderío que tiene, siendo él quien gobierna sobre un territorio que produce diamantes. Este, entonces, su pretexto es muy simple, ¿no? Yo soy hindú, la población es musulmana, ¿a dónde me uno? ¿A Pakistán o a la India? Pues déjenme lo meditamos, ¿no? Déjenme lo pensamos, déjenme ver cómo le hacemos, y entonces pues lo logra momentáneamente, logra que Cachemeria se quede ahí volando y no se una ni a la India ni a Pakistán, y se quede ahí volando bajo el gobierno de Hari Singh hasta octubre de 1947. O sea, le dieron 2 meses, no tampoco. Así que digamos cuánta paciencia le tuvieron, pues no, ¿verdad? Eh, y en octubre de 1947, un grupo de guerrilleros tribales, claro, apoyados por Pakistán, invaden Cachemeria desde el noreste, intentando forzar su anexión a Pakistán. Sí, claro. Las fuerzas del Maharaja no pueden contener el avance de esta tropa y en un momentito de nada, Jammu Cachemeria está invadido por esta tropa guerrillera, y Hari Singh está rodeado y no tiene para dónde hacerse. En pánico, Hari Singh decide pedirle ayuda militar a la India. Y la India le dice que por supuesto que sí, a cambio de que Cachemeria firmara su adhesión a la Unión India. Claro, dejando el gobierno de la región en manos de Hari Singh, ¿no? Y garantizándole pues que seguiría funcionando como este principado. Entonces Hari Singh firma el instrumento de adhesión el 26 de octubre de 1947, y el 27 de octubre las tropas de la India están ahí para defender la región que claramente se acaba de anexar a la India y por ende le pertenece a la India.
Este conflicto que había empezado como una invasión guerrillera, pues ya se convierte claramente en una guerra abierta entre la India y Pakistán. Las tropas indias lograron frenar el avance rebelde, recuperan territorio clave, incluida la capital, pero Pakistán nunca reconocerá la validez de la adhesión de Cachemira a la India. Pakistán alegó que la India había ocupado ilegalmente un territorio con mayoría musulmana. La India, por su parte, claro, la India, por su parte, alegará que se firmó un pacto de adhesión con ese territorio. El gobierno de ese territorio, el gobierno autónomo de ese territorio, aceptó pertenecer a la India y por ende es completamente legal que el territorio pertenezca a la India. ¿Mm? Eh, la guerra duró más de un año, hasta enero de 1949. A medida que el conflicto se intensificaba, pues la India llevó el caso al Consejo de Seguridad de la ONU y la ONU me dio un alto al fuego el 1 de enero de 1949, pero en realidad la situación que se vive en Cachemeria es la misma situación que se vive en las Coreas. La guerra nunca ha terminado. No se ha logrado el acuerdo final. Simplemente están en pausa, están en alto al fuego, ¿no? La guerra de las Coreas, además, mal o bien, ha logrado una pausa efectiva desde 1950. Están en pausa, pero no ha habido guerra, ¿no? La India Cachemeria no lo ha logrado, por supuesto. En 1949 se decretó un alto al fuego, pero ese alto al fuego ha sido violado en múltiples ocasiones y han surgido al menos 3 guerras en Cachemeria. Y en ninguna ha logrado un acuerdo que sea finalmente aceptado, claramente. Entonces, pues ahí sigue el conflicto entre Pakistán y la India, y ahí seguirá el conflicto entre Pakistán y la India. Y el problema es que son potencias nucleares. Ay, ¿ya desarrollaron nucleares? Sí, Ujú. Indira Gandhi le otorgó a la India su primera bomba nuclear, ¿no? Diseñada Este, en Cachemira. Además, ya para acabarla de fregar bien, ya también China está en el conflicto. Ah, pues ya metió su cuchara. ¿Mm? Ya también China está en el conflicto porque esto es Cachemeria, ¿no? Pues sí. Pues ahí el ¿Mm? azul dice Cachemira. Entonces, el pacto actual, la situación actual de la región de Cachemeria, pero esto era un territorio unificado que en algún momento pretendió convertirse en un país, ¿no? ¿Mm? No lo logró. Ok. Eh, Pakistán lo invade y la India lo defiende. En teoría, el propio gobierno de Jammu Cachemeria dice, nosotros queremos ser parte de la India. Claro, Pakistán por su parte dice, pues hagamos un referéndum, y claro que el referéndum tampoco se ha hecho, ¿no? Pero entonces la situación actual es que Pakistán se quedó un pedazo, la India se quedó un pedazo, y China dijo, pues yo también, y China se quedó un pedazo. Entonces, bueno, pues claro, esto es un foco, es uno de los focos rojos del planeta, ¿no? Que en cualquier momento Se explota. explota y que puede explotar, pues, feo. De momento, el alto al fuego que se aprobó, pues se crea una línea de control que divide a Cachemeria en dos, una administración india
que abarca Jammu Cachemeria y Ladakh, y una administración pakistaní que abarca Azad Cachemeria y los territorios del norte. Pero les decía, ya China también dijo, "Ah, este pedacito, pues ahí me lo dejan a mí, ¿no?". La ONU propone que se haga un referéndum para que los cachemires decidan entre India y Pakistán, pero claro, este referéndum nunca se ha realizado por falta de condiciones, por disputas sobre la desmilitarización, porque hay movimientos guerrilleros, porque hay actos terroristas, porque hay movimientos armados. Entonces, pues de una u otra manera, siempre se argumentará que no hay condiciones para poder, poder organizar este referéndum, y por ende, pues cuando haya condiciones, entre 1947 y 2025 no las ha habido. Uy, pues ya son Cuando haya 4 años. condiciones, se convocará, No, se convocará al referéndum, ¿no? Mientras tanto, la India explota los diamantes de acá, Pakistán explota los diamantes de acá. Fue mucho más que una guerra territorial, desde luego, pues es el primer gran test de Pakistán y de la India, ¿no? Y revela que la profundidad entre los desacuerdos religiosos y políticos, pues es muy fuerte, y que va a ser muy difícil que estos territorios lleguen a un acuerdo, y que va a ser muy difícil que la guerra entre Pakistán y la India se termine, ¿no? O sea, ahorita no hay bombazos, pero sí hay guerra. O sea, se decretó un alto al fuego, nunca se ha decretado el fin de la guerra. Por ende, hay guerra. Además de este nacimiento violento, el otro gran reto de la India son las reformas políticas y económicas. Y aquí aparece Nehru, precisamente, ¿no? Para empezar a construir las tendencias de este país. Jawaharlal Nehru fue primer ministro entre 1947 y 1964, o sea, un ratito. Y es una figura clave en la formación del Estado moderno indio. Nehru va a tomar un principio de socialismo democrático y va a implementar una serie de reformas buscando transformar a la India en un país autosuficiente y progresista. Bajo el gobierno de Nehru se consolida un sistema parlamentario multipartidista en el que se mantienen elecciones libres regularmente desde 1952. Nehru promueve una política de separación entre religión y Estado, ¿no? Esencial en un país que tiene la cantidad de credos que tiene la India, claramente, ¿no? Y crea instituciones para el desarrollo de la India. Y además crea instituciones muy inteligentemente, porque decide que la India debe de desarrollarse principalmente en tecnología y medicina. Y entonces inmediatamente empieza a fomentar la creación de una élite técnica y científica. Y hoy por hoy la India es uno de los monstruos tecnológicos, ¿no? Parte de la fortaleza económica de la India, que es una economía enorme, parte de la fortaleza económica de la India deviene de la creación de tecnologías. Y él se inspira en el modelo soviético, que establece planes quinquenales para impulsar la industrialización y la autosuficiencia, ¿no? También prioriza el desarrollo de sectores como el acero, el carbón, el transporte y la energía.
Estas van a ser las grandes decisiones y este va a ser el arranque de la India como país. ¿Sí? No entendí Y, esto. ¿Estableció planes quinquenales? ¿En qué? ¿En el gobierno? ¿En qué? sí, al estilo de la Unión Soviética. ¿Sí? Al estilo de la Unión Soviética, en el que el gobierno, ¿Socialismo? sí, él establece un sistema de socialismo democrático, Mm, ¿sí? Multipartidista. ujú. ¿Mm? O sea, la constitución de la India toma muchos conceptos del socialismo, pero no toma conceptos como la existencia de un partido No único, comunista. y situaciones de este tipo en las que derivó el comunismo, en realidad, exacto, ¿no? Ujú. Entonces, sí, él se apega más a un modelo socialista, pero democrático, parlamentario, multipartidista. Ujú, ¿Mm? Este, él indica, la India se tiene que desarrollar y tiene que desarrollarse en tecnología, en medicina, y tiene que crear una gran industria del acero, el carbón, el transporte y la energía. Para que esto funcione, lo que hace es como hace el modelo, como hacía el modelo soviético. El gobierno dice, estos 5 años y genera los planes, lo que debe de desarrollarse, lo que debe de hacerse, lo que debe de lograrse en esos 5 años. A eso se refiere los planes quinquenales. quinquenales. Ah, vaya. Yo creía que Ujú. era de 15 días o de 15 meses, pero No, son de entonces no 5 años. Sí, A eso se refieren los planes quinquenales. ¿En qué se va a desarrollar el país en los próximos 5 años? bien. ¿Mm? Implica un gran control Hay muy gubernamental. grandes médicos, indios, ¿eh? Grandes médicos indios y son grandes en la tecnología los indios, definitivamente, ¿no? El problema del plan, el problema de este sistema es que implica un gobierno muy controlador, ¿sí? El sistema de desarrollo mundial, el sistema de desarrollo del capitalismo, el sistema de desarrollo del capitalismo se basa en un mercado en permanente cambio. En eso se basa el sistema de desarrollo del capitalismo. Entonces, si ahorita el mercado me está pidiendo un desarrollo hacia estos conceptos, nos ponemos a desarrollarnos en esos conceptos y se logra a gran velocidad porque se logra a partir de la iniciativa privada. Sí. Estos gobiernos de mucha intervención, lo que sucede es que entonces el gobierno, pues con todo su aparato burocrático y la lentitud que esto implica, desarrolla su plan quinquenal y el gobierno dice, en los próximos 5 años nos vamos a dedicar a esto. Y si los mercados cambian, es bien difícil que el gobierno cambie. ¿No? Entonces se vuelve muy cuadrado, se vuelve muy complejo. Ahora, le sirvió a la India, le sirvió a la India para arrancar, pero obviamente después de un ratito, la India también entró en una crisis terrible por el sobrecontrol gubernamental y tuvo que hacer las modificaciones para que hubiera un menor control gubernamental, que ahorita llegaremos por ahí. Se abolieron los samindras, que son unos terratenientes hereditarios que eran pues casi casi un gobernante, casi un señor feudal, Pues sí, pues es lo mismo, más o menos. que tenían territorios monstruosamente grandes. Se abolieron, se les quitaron las tierras a estos personajes y se redistribuyó la tierra, tratando de mejorar la producción agrícola. Claro, con resultados mixtos, a veces funcionó y a veces no funcionó. A veces les fue bien, a veces les fue peor, ¿no? Creo que la tenencia de la tierra históricamente será uno de los grandes conflictos de la humanidad. Por algún motivo que yo todavía no entiendo en cuestiones de economía y producción, 10 hectáreas no producen 10 veces más que una hectárea.
10 hectáreas producen 20, 30 veces más que una hectárea. Entonces, los grandes latifundios son muy productivos, pero dejan la tierra en muy pocas manos y generan pobreza entre los campesinos. A variar. Los minifundios terminan convirtiéndose en tierras de autoconsumo Y eso no, con eso no progresa el país. y el país no progresa. Así Entonces, nos pasó a nosotros. pero siempre será esa la gran dificultad. Y la verdad es que, pues si yo tuviera que decidir, no tengo ni idea qué haría, ¿verdad? O sea, la verdad es que para donde lo veamos es muy complicado, ¿no? Los enormes latifundios son muy productivos, sí, entonces tenemos grandes latifundios, el país produce alimentos en excelentes cantidades, tenemos para comer y para exportar, pero a cambio tenemos un campesinado explotado y pobre. Pero de todos modos, ¿qué pasó aquí? El reparto ¿Sí? de las tierras redujo todo. Repartimos Entonces, la un tierra, campesino no puede vivir con media hectárea. exactamente, repartimos la tierra, pero entonces esto produce que el campesino termine siendo un productor de autoconsumo y de todos modos es malo para el país. Pero no le sirve para vivir ¿Sí? porque no puede toda la vida sembrar maíz, tiene que sembrar combinado. Y Acaba entonces malviviendo se lo comen todo ellos, una familia. y acaba con muchas problemáticas, ¿no? ¿Qué es lo que Entonces, tenemos nosotros? pues Sí, lo como difícil humanos aquí. lo difícil para el mundo todavía, pues ha sido como encontrar este equilibrio en donde haya tierras lo suficientemente grandes para que sean productivas, pero lo suficientemente pequeñas para que no generen a un campesino Pobre. explotado y pobre. ¿Cuál es la media? No tengo ni la más remota idea, Pues, ¿no? ¿cómo hace Estados Unidos actualmente, después de su guerra civil? ¿Cómo le Si hace? hay Porque un, ellos son buenos si hay un productores. país en donde los campesinos están empobrecidos y enojados es en Estados Unidos. Bueno, por eso, ya lo Por sé. eso gana Donald Trump. No, no, lo que pasa es que contrataron a mucho latino y pues le pagan, como no son legales, les pagan la miseria. ¿Uh? Y los campesinos gringos tampoco les está yendo bien y también están eternamente enojados. Son los famosos rednecks y son la fuerza política que sostiene a Donald Trump en la presidencia, Los rednecks, sí. porque están furiosos porque no tienen dinero, porque no les alcanza para vivir decentemente. Digo, su decentemente es mejor que el del pobre mexicano, pero sigue sin alcanzarles para vivir decentemente. Piensa cómo está ese asunto. Entonces, pues, complejo. Este, Otra cosa interesante de Nehru es que él es el creador del llamado movimiento de los países no alineados. El movimiento de los países no alineados es este grupo de países. Por ejemplo, Nehru, aunque dijo, ok, la India generó una constitución socialista, se apegó más al ideal socialista, pero bajo ninguna circunstancia aceptó una subordinación a la Unión Soviética, Ay, qué bueno. ni tampoco a Estados Unidos. No, pues sí, qué bueno. ¿Sí? La idea del movimiento de los países no alineados es un grupo de países que claramente durante la Guerra Fría dijo, pues nosotros no Vamos a hacer tenemos lo nada que que nos dé ver la gana. con su desmadre, ¿no? Ujú. Nosotros ni estamos alineados con Estados Unidos, ni estamos alineados con la Unión Soviética. Y además Nehru lo llevó muy bien y la India fue un país que pudo negociar con Estados Unidos y que pudo negociar con la Unión Soviética sin que le pusieran un pie en el pescuezo. Bastante inteligente el señor. 17 Sí, años sí, gobernó. 17 años gobernó y tonto no era definitivamente. Eh, y sí, la India va logrando una evolución compleja, significativa, manteniendo su democracia con muchos conflictos internos, con muchos desafíos económicos, siendo uno de los países con las desigualdades económicas más monstruosas que existen en el mundo. Espantoso. Y al mismo tiempo siendo un país con una riqueza increíble, siendo una de las economías emergentes más fuertes del mundo y la democracia más grande del mundo.
con más de 900 millones de votantes. ¡Guau! ¡Qué Ujú. población tan grande! Las elecciones en la India duran un mes. ¡Qué bruto, pues sí! O sea, así, lograr que 900 millones de personas puedan ir a emitir su voto, Fíjate, los que votan, o sea, que mayores de 18 años. sí, sí, les lleva casi un mes. Ah, no es como en México, que, órale, tal día todos a votar, lléguenle. Ujú. Y unas cierran a las 6. Ujú. Ha tenido episodios muy complejos, como la emergencia, que es el gobierno de Indira Gandhi, entre 1975 y 1977, cuando Indira Gandhi, pues hace ahí una chicanada muy interesante. La emergencia es uno de los episodios más controvertidos, más autoritarios en la historia de la democracia de la India. Fue una ruptura de las libertades civiles, de las normas de la democracia, que habían caracterizado al país, que iba llevándola bien desde su independencia, ¿no? Es increíble que haya sido la hija del libertador la que hizo semejante salvajada. Y era una mujer muy culta, ¿no? ¿Qué fue lo que? Pero Pues pues sí, pero la cultura no lo es todo en este mundo, también hay que sí tener tienes que criterio ser y política. inteligencia. Está difícil, no todos pueden ser políticos. ¿Mm? El problema está ya el 25 de junio de 1975. Indira Gandhi es primer ministro de la India. Ujú. Es primer ministro, eso de la primera ministra, son No existe, es como la presidenta. exactos, como la presidenta. No existe, aunque las feministas se enojan mucho, pero no existe. Presidente quiere decir que preside, puede ser hombre o mujer y presidir, Ujú. ¿no? Y el primer ministro, pues quiere decir que es el primero entre todos los ministros, que son muchos. Pero bueno, declaró un estado de emergencia en toda la India. Este, Hay un artículo, por supuesto, el artículo 352 de la Constitución india, que permite que exista esa medida en caso de amenaza grave para la seguridad del país. Y esto es lo que usa Indira Gandhi para decretar este estado de emergencia, ¿no? Pero en realidad el trasfondo político era otro rollo. Durante el gobierno de Indira Gandhi había muchos problemas económicos y sociales, los ha habido casi siempre en la India. A esto se unió un problema de inflación, desempleo, escasez de productos básicos, agitación social, protestas campesinas y obreras, hasta que apareció un movimiento de oposición muy fuerte, liderado por Jaya Prakash Narayan, quien llama a una revolución total para regenerar la política de la India. Con todo este conflicto, el 12 de junio de 1975, la Corte Suprema declara culpable a Indira Gandhi de irregularidades en las elecciones del 71. Y la meten a la cárcel, ¿no? La descalifica para ocupar un cargo público durante 6 años. Ah, Ahí no la caray. encarcela, la van a encarcelar después. En lugar de dimitir, y permitir el proceso legal como debe de ser, Gandhi responde declarando que la India está en estado de emergencia, con lo que no dimite, se vuelve una dictadora, Mm. ¿no? Hay una película también, por cierto, que se llama La Emergencia, y esa sí está en Netflix. Ujú. ¿Cómo dices que se llama? ¿A emergencia? La Ah, Emergencia. Ujú. pues hay que ¿Mm? buscarlo. Inmediatamente decreta que se termina la libertad de expresión, prensa y reunión, ¿sí?
Así, anuladas, nada de que hizo cosas para, no, 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 tal cual, pum, a partir de este momento la libertad de expresión, prensa y reunión están anuladas, se prohíben las huelgas, se prohíben las manifestaciones, los medios de comunicación son estrictamente controlados, muchos periódicos críticos inmediatamente fueron clausurados o forzados a autocensurarse. Nadie puede hablar mal de Indira Gandhi porque la India está en estado de emergencia y necesitamos una unión nacional para rescatar esta terrible situación. Más de 100,000 líderes de oposición entre periodistas, activistas y ciudadanos fueron detenidos sin juicio bajo las leyes de seguridad que implican el estado de emergencia, ¿no? Por supuesto, inmediato se presiona a los tribunales para que no interfieran en las decisiones del gobierno. Pero el gobierno además ya llega a puntos tan terroríficos como una orden de esterilizaciones forzadas Ah, caray, eso sí que está raro. dirigida por Sanjay Gandhi, el hijo de Indira, con el objetivo de controlar a la población, con lo que se realizan millones de esterilizaciones a mujeres indias bajo coacción y pues porque el gobierno así lo dice, ¿no? Y a mujeres, no hombres. Sí, a mujeres. Y otra ley de desalojo, una ley de embellecimiento urbano, en donde también el gobierno decide esta zona se va a embellecer, entonces toda la gente que vive en esta zona, fuera, lárguense, porque vamos a arreglar esta zona. Y entonces muchas zonas pobres fueron arrasadas para hacer proyectos de modernización, desplazando a miles de personas. ¿Mm? Esto lo hace China un día sí y otro también. No, China sí lo hizo horrible, sí. Pero hoy por hoy, cuando China dice vamos a arreglar esta zona y todos se me salen de aquí, los chinos que viven en esa zona hacen fiesta, porque lo que les pagan por su departamento es mucho dinero y los recolocan. Hoy, la verdad es que el gobierno chino hoy parece que lo sabe hacer muy bien. Pero pues aquí en estos experimentos indios, pues obviamente no. Y pues generó enormes desplazamientos, generó esterilizaciones forzadas. Indira se convirtió en un dictador terrorífico, más de 100,000 líderes de oposición fueron detenidos y todo esto nada más en un periodo de 2 años. Afortunadamente fue fue un periodo cortito, ¿no? Pero sí, Indira Gandhi estaba enloqueciendo. En enero de 1977, bajo una presión nacional e internacional muy fuerte, pues de repente Gandhi sorprende al mundo al anunciar elecciones generales y renunciar. Ay, ¿y renunció? Ella renunció Mm. y por primera vez su partido sufre una derrota aplastante en las elecciones, ¿no? Y aparece una nueva coalición opositora que se llama Janata Party, liderado por Morarji Desai, y es la primera vez que el Congreso Sí, pierde el poder en la India desde la Morarji. independencia. Este es el escudo del partido del Congreso y este es el escudo del partido Janata Party. Cuando Morarji. dices el Congreso, te refieres a un partido. Sí, 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 Se acuérdense, llama. siempre aquí en la Congreso. India, cuando hablamos de el Congreso, estamos hablando de un partido político. Ah, ok. ¿Y su parlamento, cómo le llaman? ¿El parlamento o...? Lamento. Sí, el Congreso es otra cosa. Ok. Sí, el Congreso es otra cosa, es el partido del Congreso indio. ¿No? Y aquí fue cuando Indira renunció, la guardaron un ratito en la cárcel y demás, pero no le fue tan mal. Finalmente, Indira Gandhi regresó al poder en 1980. Pero elegida.
O Había impuestos. sido elegida en 1971, Ujú. pero cuando estallan todas estas movilizaciones sociales y se dice que hizo chanchullo en la elección del 71, pues en lugar de permitir una investigación, reacciona generando el estado de emergencia A la y todo emergencia. este proceso dictatorial terrible que se dio, ¿no? Ujú. Y sí, en 1980 regresa al poder y también regresa por elección popular, ¿no? Ca- De todos modos, la emergencia pues fue un periodo muy complejo en la India. Les digo, hay una película en Netflix, hay que buscarla, así se llama, La Emergencia. Este, Fortaleció la conciencia ciudadana sobre las libertades democráticas, demostró la vulnerabilidad del sistema democrático y se empezaron a crear más y más controles institucionales, dio lugar a reformas constitucionales que eviten que vuelva a pasar lo que pasó en 1975 a 77. Y ya en 1980 Indira Gandhi regresó al gobierno y gobernó sin locuras y excentricidades y sin rollos dictatoriales y fue un buen gobernante. ¿Cuántos años duró aquí después? No me acuerdo Sí. cuál fue su periodo, ahorita lo checamos. A ver, Ujú. sociales y conflictos, sí. La India es un país súper complejo, súper complicado. Estamos hablando de hindús, musulmanes, cristianos, sijis y budistas. O sea, Uy, aunque cuando se creó tremendo, ¿no? Pakistán, el desplazamiento fue forzoso, como dijimos, pues como lógicamente pasa siempre que hay una situación de estas, hubo familias que se negaron a desplazarse y que se quedaron en sus lugares con las consecuencias que esto pudo haber acarreado en su momento. Después, con el paso de los años, pues estas familias han seguido viviendo en la India y entonces la India pues tiene todo este mosaico de religiones, hindús, musulmanes, cristianos, sijis, budistas, también están los janistas, aunque son muy poquitos, ¿no? Tiene 22 lenguas oficiales Ay, qué cosa. y más de 1000 dialectos, ¿no? ¿Qué? ¿Mil? Más de 1000. Válgame Dios. Entonces, esta diversidad, pues sí, es una riqueza cultural increíble, pero genera muchísimos problemas y Pues es muchísimas que no te tensiones puedes sociales comunicar. y muchísimos conflictos identitarios, Sí. ¿no? Y identitarios, me acaba de surgir una duda de lenguaje. ¿Es identitarios o identatarios? Identitarios, ha de ser identitario. De identidad, dices. De identidad, sí, 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 Ha de conflictos de ser entonces identidad. No sé si son identitarios o identatarios, pero bueno, el caso es que muchos conflictos de identidad identidad, eh, claro. ujú, y de presión de las diferentes identidades de la India por obtener mayores representaciones o por tener derecho a una representación específica, ¿no? Aunque siempre se ha intentado que el gobierno y la religión estén separadas, pues es curioso, pero es ahora el gran conflicto del siglo XXI, ¿no? Entonces los hindús quieren una representación proporcional en el gobierno, los musulmanes quieren una representación proporcional en el gobierno, los cristianos quieren una proporción. Ah, caray. Sí, exacto, cuando el concepto lógico, pues lo habíamos inventado desde el siglo XIX, ¿no? Iglesia es una cosa y Estado es otra cosa. Claro, tú ten la religión que tengas, pues sí. Ujú. Pero pues ahora no. Y lo mismo sucede con los idiomas y lo mismo sucede con todas Dialectos, estas mil situaciones, ¿no? dialectos, wow. Realmente no sé cómo pueda manejar la India 22 idiomas oficiales. Debe ser algo complicadísimo. Fíjate, oficiales además. Sí, idioma oficial quiere decir que por ley, si te comunicas en ese idioma, tienes que ser atendido por las instituciones gubernamentales en tu idioma. Claro. Ujú. Entonces, no me imagino si en cada secretaría de Estado tiene que haber representantes de 22 lenguas diferentes, lo complejo que eso debe de ser. Necesitan a mucha gente que sea intérprete. ¿Mm? Desde los años 90, la India sufre otro gran periodo de reformas, las reformas de liberalización bajo este
personaje, Manmohan Singh, curiosamente un siji, lo sabemos por su turbante, que es el gran promotor de la apertura de la India al mundo para atraer inversión extranjera y para promover el gran crecimiento tecnológico. Este, Convierte a la India en una potencia emergente en el sector de la tecnología, farmacia y servicios, con todas las desigualdades profundas de pobreza rural, desempleo juvenil y desigualdad de género que la India sigue viviendo. Pero la modernización de Manmohan Singh ha sido impresionante, y ha llevado a la India a un crecimiento económico brutal en un tiempo muy cortito. Actualmente la India sigue teniendo problemas graves con cuestiones como el cambio climático. La India enfrenta riesgos importantes porque tiene una dependencia muy fuerte de los combustibles fósiles y tiene Es una muy sucia. vulnerabilidad ambiental muy importante. La India es uno de las megadiversidades del mundo, pero eso implica pues que tiene que tener un cuidado ambiental brutal. Tiene un problema grave porque se está dando cada vez más una polarización religiosa y nacionalista. Se están Dios. intensificando las tensiones entre comunidades, lo que va a poner a prueba el laicismo constitucional, y tiene problemas muy fuertes de urbanización y de migración interna, ¿no? Las megaciudades se enfrentan enormes desafíos de infraestructura, vivienda y servicios públicos. Dicen que el caos de tráfico en la India es terrorífico, pero creo que recientemente México le ganó a la India. Dios de mí. Y pues sí, apertura económica y reformas que se van dando desde 1991, ¿no? Para generar el gran cambio el gran cambio de la India. Es rupia, ¿verdad? Es su La moneda. rupia, Sí. así es, ¿sí? Este, al principio de los 90, la India entra en una crisis gravísima, con una con una grave balanza de pagos. Se queda sin reservas, sus reservas son insuficientes para cubrir una semana de importaciones. O sea, de repente así, a principios de 1991, le estalla a la India una crisis que dice, en una semana no tenemos dinero para cubrir las necesidades básicas de importaciones de la India. Ese es el Sí, está nivel de crisis tranquilo. que le estalla. Y curioso, brinca a hacer reformas de gran velocidad para, pues para poder brincar el problema, desde luego, ¿no? El ministro de Finanzas, Manmohan Singh, el Siji que vimos hace ratito, Del turbante. bajo el gobierno de Narasimha Rao, pues abandona rapidísimo el modelo de planificación centralizada, lo que habíamos dicho del control estatal, de los planes quinquenales y todo ese sistema que tiene la cosa de que no puede generar cambios rápidos. Y rapidito, en 1991, terminan con todo este sistema y generan una liberalización económica enorme. Eliminación de licencias y controles para muchísimas industrias, una privatización parcial de muchas empresas estatales que se empiezan a abrir al capital privado, una apertura al comercio exterior y a la inversión extranjera directa enorme. Se moderniza todo su sistema financiero y fortalecen todas sus instituciones fiscales. Y pues logran lo increíble, convierten a la India en una economía de mercado emergente capaz de integrarse al sistema económico global, y de salvar la situación en la que estaban, ¿no? Desde los años 90, la India trae un crecimiento sostenido con tasas del 6 y 7% anual, que es una monstruosidad. Pues ha Eh, tenido im- buenos dirigentes.
¿Perdón? Ha tenido buenos dirigentes. Ha tenido buenos dirigentes y supo seguir una estructura económica de apertura muy inteligente, ¿no? Impulsa ciertos sectores específicamente, tecnología de la información, se convierte en un centro mundial de servicios informáticos, Ujú. farmacéutica y biotecnología, servicios y comercios minoristas y energías renovables y telecomunicaciones. Esos son los sectores en los que la India decide desarrollarse. Y pues con una estrategia muy centrada en determinados tipos de negocios, pues logra un despegue maravilloso, ¿no? Claro que sigue teniendo una desigualdad social enorme, claro que sigue teniendo una pobreza persistente muy fuerte, sobre todo en zonas rurales. Su sistema de educación y salud pública sigue siendo muy deficiente. Eso te iba a preguntar. ¿Qué tal está la gente que ya tiene escolaridad? ¿Mm? Este, sobre todo, la India está muy dividida en zonas rurales y grandes ciudades. En las grandes ciudades se ha logrado un enorme progreso en la escolaridad, Mm, pero las zonas rurales son muy grandes y sí, con una un educación poco. fatal. Y los hospitales públicos pues son tan insuficientes que necesitamos a la Madre Teresa, ¿no? Pero nace al mundo exterior de una manera increíble, ¿no? Y viene con todo este proyecto de los BRICS. ¿Qué son los BRICS? BRIC son los nuevos países cuya economía se pretende que lidere al mundo. Ah, sí, ¿Mm? porque he visto esa palabrita mucho. Ah, Sí, de Brasil, bueno, Rusia, India, China y este es Sudáfrica, Sudáfrica. por eso son BRICS. Ujú. Ujú. La India amplía su presencia política internacional y rápido quiere ser reconocida como una potencia global emergente, ¿no? Es fundadora del grupo de los BRICS, y se une a Brasil, Rusia, China y Sudáfrica y buscan promover un orden internacional multipolar, ¿no? Los BRICS surgen precisamente como una alternativa a decir, pues tenemos a Rusia y a Estados Unidos, ¿no? Y tenemos a los nuevos países emergentes, que claro, nada tonta Rusia se alinea alrededor de ellos. Ujú. Este, Pues son territorios muy grandes. Brasil, territorio grande. Rusia, grande. India, grande. Y China, grande. Son territorios, esos cuatro son territorios muy grandes. Fijas, exactamente, el chiste es que son territorios muy grandes, que son grandes productores de materias primas y que se están industrializando a gran velocidad. ujú. Ese es el chiste Primer mundo. de estos territorios. Primer Por mundo. ahí en algún momento se dijo que le podríamos agregar una M, Sí, claro. Sobre todo pero con los dirigentes que tenemos. Uf, La M nunca se agregó, ¿verdad? no sé. Tienen relaciones estratégicas muy importantes, ha logrado mantener una cooperación interesante con Estados Unidos, a pesar de ser un país aliado de Rusia. Mantiene una cooperación en defensa, tecnología y energía, y tiene acuerdos de armas y de comercio muy importantes con Estados Unidos, pero también lleva la fiesta muy a gusto con Rusia, que es socio militar, Ah, ¿no? sí. Sí, con mucho menor peso desde la guerra de Ucrania. Aquí es posible que a los BRICS se les caiga la R si Rusia no se ve hábil. Ujú. Con China hay relaciones tensas, está la región de Cachemeria, tiene disputas fronterizas, pero mantiene fuertes lazos económicos y está buscando integrarse al comercio en América Latina. Sí, como que no han puesto su piecito por acá. Dato interesante, ahorita los BRICS tienen un interés fuerte en expandirse hacia América Latina. Fíjense cómo Rusia y China están buscando cañón Competencia con Estados Unidos. entrar en Pues América sí, Latina. porque Estados Unidos es el que ha gobernado todo el continente. Ujú.
Y ahorita ya se aisló y ya dijo que ya no va a ayudar a nadie, que nada más es para ellos y ya. Mientras lleva un rato largo, Rusia y China llevan un rato largo queriendo entrar a estos comercios y ahora Estados Unidos dice, pues yo voy solo. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Abrirles a Rusia y a China Claro, para que entren con todo. Otra cosa que la India pretende es una silla permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, en base al tamaño de su población, al por tamaño de su supuesto. economía y a su rol como la democracia más grande Ya del lo tenía, mundo, pues la India pretende tener su asiento permanente en el Consejo de Seguridad. no lo tenía. No, 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 todavía no. Están en eso. Tiene que ver con el uso, Todos los ¿verdad? países tienen su representación en la ONU, pero no su silla permanente en el Consejo de Seguridad. Ah, con la cantidad de población que tiene. ¿Sí? Pero pues trae arrastrando el conflicto de Cachemeria, ¿no? Con todo y que habíamos dicho que se puso en pausa, a partir de los años 80, este conflicto renace y aparece en Cachemeria una insurgencia separatista muy fuerte, claro, según la India, apoyada por Pakistán. Y entonces, pues ha habido miles de muertos, civiles, insurgentes, fuerzas de seguridad, porque pues ha habido una guerrilla permanente, un sistema de terrorismo permanente que básicamente pretende pues que Cachemeria se separe de la India. ¿Mm? En 2019, Ay, no. el gobierno de Narendra Modi revoca el artículo 370 de la Constitución. ¿Se acuerdan? Cuando estalló la guerra de Cachemeria, eh, la India dice, sí defiendo la región a cambio de que firmen la anexión con la India. Pero Ujú. entonces cuando Jammu Cachemeria firma la anexión con la India, se le otorga una autonomía. Como había dicho, le dice la India, te unes a la India, aunque dejamos el gobierno Que te manejes solo, ¿no? que te manejes solo, que tengas un concepto de autonomía. En el 2019, el gobierno hindú derogó esta autonomía. Ah, ya no quiso. Ya, se acabó el 20, ¿no? Mm. Este, el estado A de lo mejor se murió Cachemeria, el príncipe este rico. eh, no, ya ese ya se había muerto, Ya se ve pero muerto. seguían gobernando Parientes. se le había dado una autonomía en la que seguían gobernando ellos, ¿no? Y ya lo cambia completamente, crea dos regiones, perdón, Jammu Cachemeria y Ladakh, lo que era Jammu Cachemeria, que era un solo, bueno, del Jammu Cachemeria de la India, ¿no? Lo parte precisamente para quitarle fuerza, es obvio, y somete ya al control directo del gobierno central estas nuevas regiones. La medida es súper controvertida. Pakistán y China están en total desacuerdo con que se haga esto. Esto genera tensiones internacionales importantes en la India. Ya Con metió su Pakistán cuchara china. siempre se ha llevado del diablo, pero China es un socio muy importante para la India. Mm, Entonces, si no tienen cuidado, se desintegra el BRIC. pues, La situación actual ha generado mayor presencia militar en la India. Hay menos ataques armados, pero persisten las tensiones. Han generado una restricción de comunicación y libertad civil en toda la región de Cachemeria, ¿no? Y Pakistán, pues está como caballito en el arrancadero, ¿no? Hay diálogo intermitente, pero hay muchos periodos de tensión y pues en cualquier momento puede estallar una nueva guerra. qué horror, qué lata. Qué horror. Ujú. En todo este proceso han surgido momentos muy importantes. En 1999 se dio la guerra de Kargil, cuando soldados pakistaníes y militares ocuparon en la Cachemera
y la India las expulsó. Entonces, ya esa fue la segunda guerra que se dio. Entre el 2001 y el 2008 hubo una serie de atentados terroristas en el Parlamento indio y en Bombay, que claramente la India le atribuye a grupos con base en Pakistán. Entre 2016 y 2019 hubo ataques y represalias militares después de una serie de atentados en Cachemeria. India llevó a cabo una serie de ataques quirúrgicos, o sea, ataques para detener a determinados personajes, pero invadiendo el territorio pakistaní. Entonces, pues sus relaciones están congeladas desde 2019. La India ha endurecido su posición y está buscando aislar diplomáticamente a Pakistán, pero China tiene intereses en Pakistán, ¿no? Y Pakistán, por su parte, pues en lo que insiste es en hagamos un referéndum para que los cachemeris decidan si se quieren quedar en la India o se quieren quedar en Pakistán. Pero siempre son manipulados todos. Desde 1990, pues la India pasó de ser una economía cerrada y burocrática a convertirse en una potencia emergente clave para el siglo XXI, con una influencia importantísima en lo económico, tecnológica y geopolítica, con todas las debilidades internas que sigue viviendo claramente, con las tensiones religiosas y nacionalistas que le están surgiendo ahorita, y con su problema de Cachemeria y su rivalidad con Pakistán, que ya está empezando a marcarle problemas con China. Y pues ahí tenemos eso es lo que es la India en este momento y la problemática final de la India en este momento. Y pues se nos terminó el curso de la India. Pues muy interesantísimo. Yo creo que daba para mucho más, pero bueno, ya No, más o pues menos seguro, tenemos una idea. da para un año si quieren, pero pues está muy complicado. Sí, no, yo creo que es suficiente que nos demos más o menos cuenta. Mm, es una, y lo mismo nos va a pasar con Afganistán, pues nos vamos a dar una embarradita de la problemática afgana, ¿no? Pero bueno, vamos entendiendo otra región del mundo porque Europa ya lo teníamos muy visitado. Así es. Muy Ujú. conocido, como dijéramos. Pues conocido cuando me dicen, ¿conoces Roma? He ido a Roma, pero que conozca Roma Sí, bueno, eso, es otra cosa. si no conocemos México, ¿no? Sí, exactamente. Les mandé, además de las clases de hoy, les mandé un documento en Word Sobre. de 100 y cachito páginas, creo que son Ah, 130 páginas. Es toda la historia de la India. Bueno, toda la historia de la India muy resumida, ¿verdad? no, pues está bien. A ver si lo mando a sacar y lo guardo. Sí, gracias, profesor.